Buenos días muchachos, vamos a empezar nuestra clase, sesión 3, matemáticas 3. El tema es funciones trigonométricas. En la clase pasada estuvimos marcando mucho la situación de la definición de las funciones trigonométricas. Por ahí les pedí que hicieran 2 veces o 3 veces cada una de las definiciones de las funciones trigonométricas. Bueno, pues en esta clase quiero que en su cuaderno de apuntes, del lado derecho de su hoja, pongan una sola vez la definición de las funciones trigonométricas, así como se ve en el video. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente la cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Ok, vamos a utilizar estas definiciones de las funciones. Recordemos que en la clase pasada les había dicho que partiendo del triángulo rectángulo y de las observaciones, el ángulo a tratar viene marcado con un pequeño arco. Empecemos con esta actividad. Dice así: determinar todas las funciones trigonométricas del ángulo a tratar en los siguientes triángulos, rectángulos. Observen cómo les vamos a hacer. Primero, vamos a hacer lo siguiente. Voy a marcar un triángulo, así como el que se está viendo. Indico mi ángulo recto. Indico el ángulo a tratar. Ahí está el pequeño arco. Le voy a poner letras mayúsculas a los vértices, por ejemplo, D, E, R, por ejemplo. Los lados opuestos a los vértices le vamos a poner con letras minúsculas, es decir, R, E y D. Ahora, vamos a marcar los lados con el nombre que corresponde. Por ejemplo, si este es mi ángulo a tratar, entonces el lado marcado con la letra R minúscula es el cateto opuesto. La letra E minúscula es nuestra hipotenusa. Si ya tengo cateto opuesto, ya tengo la hipotenusa, pues el otro es el cateto adyacente. De acuerdo, vamos a empezar de esta manera. Empiezo así a determinar todas mis funciones trigonométricas. Empiezo con el seno. Sí, pero tenemos que marcar la letra mayúscula. ¿Seno de quién? Ah, pues el ángulo a tratar es R. Entonces vamos a decir seno de R. Y el seno de R es igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre hipotenusa. Ah, pues el cateto opuesto es R minúscula sobre la hipotenusa, que es E. Continúo con el coseno de R. El coseno de R, una vez más, aquí dice coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ah, pues el cateto adyacente es letra D sobre la hipotenusa, que es E. Sigo avanzando. Tangente de R es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es R y cateto adyacente pues es D. Sigo. Cotangente de R es igual
a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente es D y cateto opuesto pues es R. Sigo con la secante, otra vez del ángulo R, y la secante dice que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa E sobre cateto adyacente D. Y termino con la última función que es la cosecante de R, que es hipotenusa E sobre cateto opuesto R. ¿De acuerdo? Estas son las 6 funciones trigonométricas del ángulo R. De acuerdo, ahí termina nuestro primer ejemplo. Voy a marcar aquí uno más. Recuerden que este apunte tiene que estar en su libreta de apuntes. Ok, vayamos con el segundo ejemplo. Voy a marcar ahora otro triángulo. Ahora ya lo voy a hacer un poquito más directo. Marco aquí mi ángulo recto. El ángulo a tratar ahora va a quedar arriba. Acuérdense que es con un pequeño arco. Le voy a poner letras mayúsculas. Por ejemplo, aquí A, aquí N y aquí F. Bueno, los lados opuestos con letras minúsculas. Aquí es F, aquí es N y aquí finalmente A. Bueno, le ponemos el nombre. Recuerden, eso es muy importante. En este caso, nuestra letra A minúscula es el cateto opuesto. N es nuestra hipotenusa. Y F, en este caso, es el cateto adyacente. De acuerdo, vamos a empezar una vez más. Seno, ¿de qué ángulo? Pues de A. Nada más recuerden que el seno es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, A sobre N. Nos vamos de bajadita. Coseno de A es igual a cateto adyacente F sobre hipotenusa. Tangente de A es igual a cateto opuesto A sobre cateto adyacente F. Cotangente de A es igual a ¿qué? A cateto adyacente F sobre cateto opuesto A. Secante de A es igual a hipotenusa N sobre cateto adyacente F. Y finalmente, cosecante de A es igual a hipotenusa N sobre cateto opuesto A. ¿Ok? Bueno, ya se fijaron cómo lo hicimos, porque les voy a dejar una pequeña actividad. Les sugiero que para la próxima clase tengan a la mano su calculadora científica, porque vamos a utilizarla. De acuerdo.